Paz de Cristo, mis amados. Les saluda su abuela Raquel, con mucho cariño. Hoy leeremos juntos la palabra del Señor, que siempre trae consuelo y esperanza a nuestras vidas. Acompáñeme con el corazón abierto. Y comencemos esta hermosa lectura. Jueces, capítulo 11. Jefté Galahadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Gala, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tobi, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tobí, y le dijeron: ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros, y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: ansí me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: a Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Idem, diciendo: te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Idem no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cadesán. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Idem y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que, reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jahaza y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel
de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Yaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, ¿Quemos tu Dios? ¿No lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Baloc, hijo de Zaiper, rey de Moab, tuvo el cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas, en Erojor y sus aldeas, y en todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí en Jehová, que es el juez. Juzgué hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: ansí entregares a los amonitas en mis manos. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Errogor hasta llegar a Minet, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo amén, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Jueces, capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? ¿Nosotros quemaremos tu casa contigo? Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, pero no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón,
y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues, di Shibelet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibsán, y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos. Y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. ChatGPT puede cometer errores uncomproven. Jueces, capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí, que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde era ni quién era, ni tampoco me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, pero su marido Manoa no estaba con ella. La mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo:
¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, ante ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, pero si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa conoció que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, en ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Pero su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Jueces 14. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Aconteció
que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él en Sansón, les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta, mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. El Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Jueces 15. Aconteció, después de algún tiempo, que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón, y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una ti entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Laje, y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió:
yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña, y así que vino hasta Laji. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Laji, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacor, el cual está en Laji hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Mis amados, Dios los bendiga con mucho amor y salud. Les invito a suscribirse a Lectura Bíblica Familiar y a activar la campanita. Así podrán acompañarnos cada día en estas lecturas llenas de fe. Continuemos con nuestra lectura de hoy. Jueces 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas,
que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo: Si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: Vened esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse, y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda
sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Jueces 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: a los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efodí y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Jueces, capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí una mujer concubina de Belén de Judá. Pero su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, donde permaneció 4 meses. Entonces su marido se levantó y fue a buscarla para hablarle amorosamente y hacerla volver, llevando consigo un criado y un par de asnos. Ella lo recibió y lo hizo entrar en la casa de su padre. El padre de la joven, al verlo, salió a recibirlo gozoso y lo detuvo por 3 días, comiendo, bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana para irse, el padre de la joven le pidió que comiera algo antes de partir. Así pasaron juntos el día. El levita quiso irse, pero el suegro insistió en que se quedaran una noche más. Al 5.º día, también quiso demorarlo hasta la tarde. Finalmente, el levita se levantó con su concubina y su criado
para partir, y llegaron hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Ya que el día declinaba, el criado le propuso pasar la noche allí, pero el levita respondió que no irían a una ciudad de extranjeros, sino que pasarían hasta Gaba o Ramanal, ponerse el sol. Llegaron a Gaba, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Se sentaron en la plaza de la ciudad, porque nadie los recibió en casa. Entonces un hombre anciano, que era del monte de Efraín y moraba allí como forastero, los vio y les ofreció hospedaje en su casa. Lavaron sus pies, comieron y bebieron. Pero mientras estaban gozosos, los hombres de la ciudad, perversos, rodearon la casa y golpearon la puerta, diciendo: «Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos». El anciano salió y les rogó que no cometieran tal maldad, ofreciendo en su lugar a su hija virgen y a la concubina del levita. Sin embargo, los hombres no quisieron escuchar. Entonces, el levita tomó a su concubina y la sacó. Los hombres abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron al amanecer. Cuando amanecía, la mujer llegó hasta la puerta de la casa donde estaba su señor y cayó allí hasta que fue de día. Al levantarse el levita, abrió las puertas de la casa y la vio tendida con las manos sobre el umbral. Le dijo: «Levántate y vámonos». Pero ella no respondió. Entonces la levantó, la puso sobre su asno y se fue a su casa. Al llegar, tomó un cuchillo, cortó el cuerpo de su concubina en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Todo el que veía aquello decía: «Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde que los hijos de Israel subieron de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad». Jueces capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, delante de Jehová en Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, estaban presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y los hijos de Israel dijeron: «Decid cómo fue esta maldad». Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió: «Yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí, los de Gabá rodearon la casa por la noche con intención de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomé a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de Israel, porque han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad vuestro parecer y consejo». Todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: «A ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá a su casa. Esto es lo que haremos a Gaba. ¿Subiremos contra ella por sorteo? Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, para que lleven víveres al pueblo y castiguen a Gabá de Benjamín conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel». Así se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, unidos como un solo hombre. Las tribus de Israel enviaron mensajeros a toda la tribu de Benjamín, diciendo: «¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros?».
entregad a los hombres perversos de Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que se reunieron en Gaba para pelear contra ellos. En aquel tiempo fueron contados los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin contar a los 700 hombres escogidos de Gabá. De toda esa gente, había 700 hombres zurdos, que tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Los varones de Israel, fuera de Benjamín, fueron 400,000 hombres de guerra. Los hijos de Israel subieron a la casa de Dios y consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién subirá primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Anjudá será el primero. Los hijos de Israel se levantaron por la mañana contra Gaba, y los varones de Benjamín salieron y derribaron por tierra aquel día a 22,000 hombres de Israel, pero el pueblo se reanimó y volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar. Los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿Volveremos a pelear con nuestros hermanos, los hijos de Benjamín? Al Jehová respondió: Han subido contra ellos. El segundo día salieron nuevamente, pero Benjamín los derrotó otra vez, matando a 18,000 hombres de Israel. Entonces todo el pueblo subió a la casa de Dios. Lloraron, ayunaron hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí, y Finís, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de Eliei, y dijeron: ¿Volveremos a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, o desistiremos? Y Jehová dijo a Ansubet: porque mañana yo os los entregaré. Entonces Israel puso emboscadas alrededor de Gabá. Al tercer día ordenaron la batalla como las otras veces. Los de Benjamín salieron al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos israelitas por los caminos, matando unos 30 hombres. Los de Benjamín decían: los vencemos como antes, pero los de Israel fingieron huir para alejarlos de la ciudad. Las emboscadas de Israel salieron de su lugar y atacaron Gabá, hiriendo a toda la ciudad a filo de espada. La señal entre los hombres de Israel y las emboscadas era que hicieran subir una gran humareda de la ciudad. Cuando los de Benjamín vieron el humo subir al cielo, se llenaron de temor, porque comprendieron que el desastre había caído sobre ellos. Los hombres de Israel se volvieron, y los de Benjamín huyeron hacia el desierto, pero la batalla los alcanzó. Los israelitas los cercaron y los destruyeron desde Menúa hasta enfrente de Gabá. Cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Los que huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, fueron 600 hombres, que permanecieron allí 4 meses. Los hombres de Israel volvieron sobre las ciudades de Benjamín, y las destruyeron a filo de espada, tanto a los hombres como a las bestias, y pusieron fuego a todas las ciudades que encontraron. Jueces capítulo 21. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: a ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. El pueblo vino a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto, diciendo: a Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto?
en Israel, que falte hoy de Israel una tribu. Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, edificaron allí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: Han sufrirá la muerte. Los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: Ancortades hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Hallaron que ninguno de Jabes Galet había venido al campamento. A la reunión fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galet. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: Anid y dijeron a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con mujeres y niños: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, pero no les bastaron. El pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado, porque fueron muertas las mujeres de Benjamín? Tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: «Ha maldito el que diere mujer a los benjamitas». Ahora bien, dijeron: «He aquí, cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, al lado oriental del camino que sube de Betel a Sicom, y al sur de Lebona». Mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo: «Id, poned emboscadas en las viñas, estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Sí, lo a bailar en corros. Salid de las viñas, arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas, o sus hermanos, a demandarnos las diremos: hacednos la merced de concedérnoslas, pues, que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados». Los hijos de Benjamín lo hicieron así. Tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban. Se fueron y volvieron a su heredad. Reedificaron las ciudades y habitaron en ella. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Mis amados, ha sido un gozo compartir esta lectura con ustedes. Gracias por seguir este canal y ser parte de Lectura Bíblica Familiar. Oremos juntos. Padre Celestial,
Derrama tus bendiciones sobre cada hogar, que nunca falte tu paz, tu provisión y tu amor en sus vidas. Dios los bendiga mucho.